amigos, ya que estamos con el libro de Tom Horn y estamos resucitando a este maravilloso autor que tanto hemos traducido en este canal, vamos a sacar de nuevo uno de los libros más legendarios, si no el número uno, que se han escrito sobre el proceso ocultista de la francmasonería en América y el Estado Profundo, El ascenso de Apolión 2012. Dice: algunos de los más grandes hombres en los Estados Unidos, en el campo del comercio y manufactura, están asustados por algo. Ellos saben que hay un poder allá afuera, tan organizado, tan sutil, tan completo, tan persuasivo, que prefieren no hablar de ello por encima de su aliento cuando hablan condenando al mismo, el presidente Woodrow Wilson. Los verdaderos gobernantes en Washington son invisibles y ejercen un poder en las sombras, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Felix Frankfurter. 5 semanas después de la inauguración de un nuevo periodo presidencial, el miércoles 28 de febrero, el congresista Mayor R. Owens de Nueva York se postró delante de la Casa de los Representantes y le rezó al ángel del torbellino. Él pidió a tal fuerza espiritual para que guíe el futuro y el destino de los Estados Unidos. 28 semanas después, para un total de 33 semanas después del discurso inaugural, un invaluable número para el misticismo y las fraternidades ocultistas, 19 terroristas islámicos, acorde con la historia oficial, atacaron a los Estados Unidos, secuestrando 4 aviones comerciales y estrellando 2 de ellos en las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York. Un tercero en el Pentágono y un cuarto, el cual fue dirigido desde Washington D.C., cerca de Shanksville, en Pensilvania. Lo que resultó de ese día fueron casi 3.000 muertes inmediatas, al menos 2 docenas de personas desaparecidas y el escenario preparado para la entrada de mayor medidas de control y los cambios para un existente nuevo orden. Cuando Bush estaba dando su segundo discurso presidencial 4 años después, ofreció de nuevo comentarios encriptados diciendo: por medio siglo, América defendió su libertad vigilando fronteras lejanas. Después del naufragio del comunismo, vino un tiempo de relativa calma, años de reposo, años sabáticos, pero entonces vino un día de fuego. Unos párrafos más adelante, Bush añadió: por nuestros esfuerzos hemos levantado un fuego también, un fuego en las mentes de los hombres, calienta a quienes sienten su poder, quema a quienes combaten su progreso, y un día esta llama de libertad alcanzará las regiones más oscuras de nuestro mundo. La frase fuego en las mentes de los hombres es del libro de Fyodor Dostoyevsky, Los poseídos, o Los demonios, una novela hecha en la Rusia prerrevolucionaria, donde la resistencia civil surge victoriosa, coronada de la mano del nihilista Sergei Nechayev, quien trata de encender una revolución de un poder tan destructivo, en donde la sociedad sería completamente destruida. El hecho de que un presidente de los Estados Unidos haga una cita de esta frase en un discurso presidencial fue sorprendente para muchos analistas, dado que Los demonios es un libro que habla de la represión de un gobierno violento que despierta las chispas de la insurrección civil, creando una revolución violenta caracterizada por los disturbios civiles. Fuego en las mentes de los hombres es también el título que el historiador y 13º encargado de la Biblioteca del Congreso de la Unión, James H. Billington, eligió para su famoso libro sobre la historia de las revoluciones, incluyendo el origen oculto de la francmasonería y su influencia en la Revolución Americana, libro que, por cierto, es un libro que ya traduje, no totalmente, no he terminado, pero está en Patreon. Es impresionante el libro. En sus comentarios finales, el mismo Bush enlaza los crípticos comentarios inaugurales sobre el involucramiento masónico de la Revolución Americana diciendo: cuando nuestros fundadores declararon un nuevo orden de las edades, estaban actuando en una antigua esperanza que se supone debe ser completada. La frase nuevo orden de las edades o nuevo orden de los siglos, Novus Ordo Seclorum, es tomada directamente del gran sello designado para los iluminados de la élite y para una amplia gama de historiadores y académicos. Las declaraciones presidenciales e inaugurales fueron ediciones importantes de una serie más amplia de cuidadosos discursos elaborados en los que el análisis línea por línea de sus referencias públicas no descubiertas parecía ser lenguaje codificado diseñado para transmitir mensajes en clave a intervalos irregulares
para miembros selectos de su audiencia global. El erudito bíblico Bruce Lincoln examinó un discurso pronunciado por Bush a la nación el 7 de octubre del 2001, anunciando el ataque de Estados Unidos contra Afganistán. La repetición de esta práctica llevó a un patrón redundante de referencias ocultas con respecto a la Biblia, referentes a los libros apocalípticos del fin de los tiempos. Lincoln llegó a la conclusión de que las palabras de Bush eran una estrategia de doble codificación de apelar en secreto a las personas que vieron a Bush como elegido divinamente para hacer frente a los enemigos de Dios, en un evento que se desarrolla en Medio Oriente que ellos creían que estaban predichos en los libros del Apocalipsis, Isaías y otros textos antiguos. En este caso, Lincoln llegó a la conclusión de que Bush estaba reflejando el conflicto dualista que Osama Bin Laden había utilizado en sus discursos en orden de enfrentar su visión del mundo contra Occidente como una lucha entre el bien contra el mal y por lo tanto hacer un llamamiento entre los sentimientos religiosos y las tradiciones. Mientras Bin Laden ensalzaba sus dichos y ponía el estandarte de su religión, Bush hacía lo propio en orden de exacerbar a las masas de uno y otro lado, aunque ambos lados actuasen en concomitancia y del mismo bando. Los funcionarios estadounidenses estuvieron claramente incómodos en cualquier cosa que permitiese ver a Bin Laden con una luz favorable a través de la propaganda y la transmisión de mensajes velados. Por lo tanto, de acuerdo con Lincoln, Bush se unió a Osama en la construcción de la percepción pública de una lucha maniquea donde los hijos de la luz combaten a los hijos de las tinieblas y todos deben decidir en qué lado están, sin posibilidad de neutralidad o vacilación de quedarse en el medio. En Dinastía Americana, Kevin Phillips confirma esta práctica de mensajería codificada por parte de Bush, poniendo en la palestra palabras del presidente tales como diablos o los malignos y el eje del mal. En la punta de la pirámide de las frases de Phillips está el torbellino, el cual Phillips interpreta como la voz de Dios en los libros de Job y Ezequiel. Desde un punto de vista esotérico, Phillips no estaba al tanto o no estaba dispuesto a discurrir el profundo significado contemporáneo de este lenguaje y su importancia en las sociedades secretas. Pero tal fraseo en los discursos públicos del presidente no pasaron desapercibidos para los miembros apropiados de su audiencia. Desde luego que Bush no fue el primer presidente en usar el lenguaje de lo divino para presentarse como el salvador de la fe en orden de obtener apoyo en sus políticas públicas por parte de la mayoría. ¿Quién puede olvidar el punto de vista sobre la Unión Soviética refiriéndose a ella como el imperio maligno y su sentimiento de que la guerra en Medio Oriente pudiese conducir a una conflagración nuclear y llenaría así la profecía bíblica? En su debate de 1984 con Walter Mondale, Reagan admitió: nadie sabe si estas profecías pueden venir en miles de años o si pueden ocurrir el día de mañana. Aunque algunos argumentan que los discursos de Bush de ser como Dios y de la divinidad de su causa fueron mucho más inquietantes, incluso miembros de su denominación metodista vieron un cambio en él cuando asumió la presidencia. Él pareció para ellos como si fuese un hombre en una misión. Algunos creían que él fue el elegido por Dios para iniciar el plan maestro profético. Hasta las elecciones intermedias del 2006, que desbancaron el control republicano del Congreso, efectivamente, se detuvo al monstruo de los cambios de su administración, tanto en política interior como en política exterior, y la presidencia de Bush fue creíble en cuanto a una visión apocalíptica dirigida por inspiración del ángel del torbellino. Sea que el presidente entienda o no a profundidad las ramificaciones de sus palabras y acciones, él y otros alrededor de él las entienden. Ellos tienen conocimiento, rezan a deidades, le dan la bienvenida a agentes sobrenaturales y guían e influencian a la gran maquinaria de la soberanía nacional de una forma invisible pero inexorable. Bill Clinton en su discurso inaugural dijo: esta ceremonia es sostenida en las profundidades del invierno, pero por las palabras que decimos y la cara que mostramos al mundo, forzamos a que venga la primavera. Clinton repitió las palabras forzamos a que venga la primavera más tarde durante el discurso. Esta expresión es muy inusual. El forzar a la primavera es lenguaje propio de la brujería. En la brujería y el satanismo, Lucifer Baal se levanta desde el inframundo el 1 de mayo, donde también se le conoce con los nombres de Beltane,
una gran festividad europea de orígenes paganos, una gran celebración para los Illuminati en Walpurgis. El ascenso del 1 de mayo trae consigo la temporada de fertilidad, de las cuales las brujas reclaman el crédito cada año, indicando que sus rituales mágicos fuerzan a que venga la primavera. El ritual mágico que fuerza la venida de la primavera es realizado en 3 sabbats. El primero de ellos es Imbolc, también conocido por nombres como Candlemas por los católicos y Día de la Marmota por los incautos comunes. El segundo es el equinoccio vernal del 20 de marzo, cuya sangre y rituales sexuales son llevados a cabo el tercero de Beltane, el mayo 1, cuando los festivales son realizados. Linajes de los Illuminati, el linaje Russell, Fritz Springmeier. La aseveración superior sobre Bush pudiese parecer atrevida, pero las conexiones entre los discursos presidenciales, las señales hacia la familia por parte de los consejeros espirituales, así como los líderes del culto, discutidos después, las subsiguientes acciones del presidente Bush, la connivencia del Congreso y por un tiempo la conformidad de la mayoría de americanos pusieron en marcha las reglas del juego cósmico como fue definido en los textos sagrados de todas las principales religiones, incluyendo a la Biblia. La invitación a ángeles por parte de oficiales electos, combinada con la pasividad y conformidad del público general, es clave para abrir portales a agentes sobrenaturales en orden de contratar a la gubernatura social. Este es un principio clásico de la demonología. Los espíritus van a donde son invitados, ya sea para poseer a una persona o tomar control de una región. Por tanto, se podría afirmar que a partir del 2001, los Estados Unidos llegaron a estar tan dispuestos en seguir, sin desafiar los cambios sin precedentes a las políticas de larga data de los Estados Unidos, incluidas las normas cristianas de la guerra justa, que una poderosa fuerza que los Illuminati conocen como Moriah conquistando el viento, también conocido como el ángel del torbellino, fue aceptado por la administración e invocado para entronarse en la capital de la nación. Inmediatamente después puso su mirada en la antigua sede de Babilonia, donde la codiciada puerta de Ili se abrió una vez más. A pesar de una serie de explicaciones siempre cambiantes, George W. Bush estuvo siempre determinado en meter a los Estados Unidos a la guerra de Irak-Babilonia, la casa de los Etemenanki, la casa de la fundación del cielo y la tierra, la torre de Babel. A pesar de que Irak no estaba conectado con los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, años más adelante, si le preguntas a un salón de 20 analistas para definir cuál era la verdadera naturaleza detrás de los Estados Unidos de entrar en esa guerra, que probablemente usted recibirá 20 respuestas diferentes. Algunos dicen que fue la colocación estratégica de los recursos militares de Estados Unidos en contra de lo que el gobierno veía como una amenaza cada vez mayor de los radicales islámicos. Otros dicen que fue un esfuerzo para aprovechar y mantener el control de las reservas petroleras iraquíes. Otros afirman que el 11/9 fue en sí mismo ya sea un evento orquestado conveniente de falsa bandera que permitió a la administración Bush extender un proyecto de dominación global. Sin embargo, otros creen que fue algo inusual conectado a los sitios bíblicos en Babilonia que habían sido descubiertos durante la reconstrucción de Saddam Hussein de la ciudad antigua y que la administración fue allí para capturar dichos sitios. Pero según la prensa británica, Bush dejó que sus verdaderas razones se deslizaran durante una reunión con los líderes palestinos en junio del 2003, cuando él admitió que él había comprometido a Estados Unidos para entrar en Babilonia porque Dios me dijo que invadiera a Irak. La voz de algún Dios realmente instruyó al líder de la nación más poderosa del mundo en lo que rápidamente resultó ser una debacle. Una inquietante posibilidad es que el presidente haya estado delirando. Por otro lado, si algún Dios le dijo a Bush que invadiese Irak, nuestros oídos deben prestar atención a otros signos de los tiempos, en los cuales los profetas predijeron un evento del final de los días, cuando Babilonia sería derrocada por un invasor extranjero, seguida por la liberación de las fuerzas apocalípticas conocidos por los profetas como los descendientes de los ángeles caídos que se fueron al infierno en traje de batalla. Cuando el profeta Jeremías profetizó el futuro de Babilonia, él previó específicamente el catalizador para su destrucción, como sucede cuando el Dios del ángel de los ejércitos envía una advertencia de que el mal Ra
será desatado sobre las naciones del mundo por un gran torbellino que se levantará desde los confines de la tierra. Jeremías 25:32. Los habitantes de la tierra luego son vistos desesperados y con la necesidad de un salvador. El final del segundo mandato de Bush fue testigo de tal clamor en orden de renovar la esperanza en medio de un fervor mesiánico que rodeó la elección del actual presidente de la Casa Blanca, Barack Hussein Obama. El ángel del torbellino de la administración Bush fue profético en proveer exactamente lo que deseaban los ocultistas: un fuego en las mentes de los hombres avivado por el caos multinacional y la desesperación, lo que resulta en la súplica universal para preparar el escenario de una fuente de inspiración y de una política traída por un semidios salvador surgido de la escena mundial para llevar a cabo un nuevo orden mundial. Es enteramente posible que el entendimiento de Bush de su llamado para el catalizador de estos eventos de los tiempos finales haya sido una revelación que creció dentro de él con el pasar de los tiempos. En un principio, la mayor parte de sus vínculos con el cristianismo evangélico parecieron simplemente haber sido para obtener ventajas políticas, mientras que la influencia todavía en su segundo término como gobernador, Bush realmente contrató a Karl Rove para ayudar a elaborar estrategias sobre cómo podría hacerse querer a la base fundamentalista en previsión de una posible candidatura presidencial. No mucho tiempo después, los miembros del más alto rango de la política de la nación, junto con los líderes de la iglesia, fueron llamados a la casa del gobernador, donde los que mueven los hilos del mundo lo eligieron a dedo debido a su probado poder de captar a las bases de votantes religiosos, y fueron obligados a llevar a cabo una imposición de manos y congregarse en orden de ungir al futuro presidente. A medida que el manto del poder ejecutivo fue conferido a Bush, el cual sorprendió al mundo por evocar repentinamente las comisiones proféticas de los profetas, diciendo a los asistentes que había sido llamado por Dios para convertirse en candidato presidencial. La mayoría de las personas están felizmente ignorantes de la antigua firma que representan estos eventos, sobre todo en lo que representó el lenguaje de los dos discursos inaugurales de Bush al iniciar su mandato tras el ajuste de la unción por parte de los hombres santos, en la mansión propiedad del Estado. Para algunos adeptos de la historia y de las sociedades secretas, la parodia ritual de las edades antiguas fue deliciosamente puesta en escena. El término inaugurar proviene de la palabra en latín inauguratio y se refiere a la arcaica ceremonia por la cual los augures romanos o adivinos aprueban a un rey o gobernante u otra acción a través de los presagios, tal como el ser ungido o elegido por los dioses. Al igual que en la antigüedad, la antigua inauguración del líder se produjo después de haber sido pronunciada la bendición sacerdotal y de que las palabras mágicas aseguraban a las congregaciones y jefes de Estado que el curso de acción fue aprobado por los dioses. Los presagios que los augures usaban al determinar la voluntad de los dioses incluyen, entre otras cosas, truenos y relámpagos, tal como se refleja en la declaración del ángel sobre el torbellino de Bush. En los tiempos modernos, la fecha de la inauguración de los Estados Unidos es también importante por razones astrológicas ocultistas. El 20 de junio es cuando el sol se mueve hacia el signo de Acuario, un hecho importante enlazado a la presidencia de Barack Obama, quien montó asimismo el torbellino en la Casa Blanca con comentarios y simbolismos igualmente reveladores. Recordemos que el 20 de junio de 1782, el Congreso de Estados Unidos aprobó el emblema de la nación, el gran sello masónico de los Estados Unidos. Subsiguiente a la congregación de los hombres santos de Bush en 1999, solo un breve periodo de tiempo transcurrió en que la retórica del pueblo religioso que lo rodeaba ya no fue tan inusual que la historiografía de otros presidentes americanos. El autor Bob Woodward destaca en su libro Bush en Guerra que justo 3 días después del 9/11, el presidente, durante el Día Nacional de la Oración y la Remembranza en la Catedral Nacional de Washington D.C., pareció asumir un rol divino, como si de pronto hubiese osado aceptar un fantástico destino cósmico, declarando que la responsabilidad de la nación con la historia había ya quedado clara: responder a estos ataques y librar al mundo del mal. Al asumir el lenguaje del bien contra el mal, Woodward vio que el presidente enarboló su visión y la del país como si fuese la gran visión del plan maestro de Dios. De manera inmediata, la dialéctica de la teología del Armagedón comenzó a surgir de las sesiones informativas de la administración.
Incluso las publicaciones religiosas fueron contagiadas por las mismas. Algunos reaccionaron de inmediato, pidiendo al presidente esclarecer sus puntos de vista. Kevin Phillips recuerda cómo en marzo del 2003 los editores del Christian Century insistían que las personas americanas tenían el derecho a saber cómo es que la fe del presidente está influyendo en sus políticas públicas y en su diseño en la invasión en Irak. Phillips declara más allá: más que la temprana fraseología de Bush, las escrituras favorecieron un plan para la invasión a Irak. Los últimos días de Babilonia son de notoriedad única y de un agitado escrutinio. Los que seguían atentamente la religiosidad de Bush habían visto un cambio. De hablar de teología wesleyana de una transformación personal para describir un plan divino calvinista trazado para el país y para él mismo. Tan alarmante fue el cambio de actitud del presidente que incluso líderes de su propia denominación optaron por la disidencia. Robin Lovin, profesor de pensamiento político y de la religión de la Universidad Metodista del Sur, advirtió que todo tipo de señales de advertencia deben ser apagadas cuando un sentido personal de sentirse como el elegido y demás llamadas autopersonales se trasplantan en un sentido de vocación y en una misión para una nación. En definitiva, el sentido profético para la guerra en la misma tierra en la que está anunciado el Armagedón y en contra de Saddam Hussein, nada menos el hombre que clamaba ser Nabucodonosor reencarnado, mantenían para Bush el lenguaje del dualismo moral necesario para llevar a cabo una misión divina, mientras se ganaba la admiración de dominoístas, neoconservadores, bondsmen y guardianes del culto. Tal vez, más que a cualquier otra persona, fue precisamente para estos miembros de la familia y sus camaradas en el secreto que el lenguaje cifrado más sorprendente fue redactado en el ciclo regular. Para ellos, la frase «fuego en las mentes de los hombres» del segundo discurso inaugural no solo fue un llamado a la agitación social que marcará el comienzo de un nuevo orden mundial, sino, como Philip Collins, coautor de El ascenso de la dictadura científica reconocida, narra, es también una referencia a la fe de Prometeo. Es el texto del neoconservadurismo, aunado con el texto de Prometeo de los movimientos utópicos sociopolíticos anteriores. La observación por Collins de que el neoconservadurismo y el prometeísmo pueden estar casados tiene mucha validez, ya que ambas doctrinas son visiones ocultas de un reino de Dios o dioses en la tierra establecidos a través de una cosmogonía. Por lo tanto, en vista de la historia reciente, el fuego en la mente de los hombres más la doble referencia al ángel del torbellino fueron referencias perfectas para decir en sus discursos inaugurales por parte de George Bush. Esto también fue clave para los que lo entendieron en su momento para desbloquear lo que el investigador y académico Peter Dale Scott describe como política profunda, aquellas realidades debajo de la superficie que pueden, por razones políticas, ocultarse del radar de los civiles, mientras que al mismo tiempo señalan a los agentes adecuados en relación con la agenda real o política y espiritual profunda en el juego. Por 2 veces se hace referencia al ángel del torbellino, donde Bush también certificó la confirmación de Dios por sus acciones, porque Dios habla una vez, 2 veces, Job 22:13, en la boca de 2 testigos, 2 Corintios 13:01. En la teología ocultista, el número 2 es también el de las matemáticas zoroástricas del dualismo y extendió la prosa maniquea necesaria para que Bush se lanzase a sí mismo como el hijo de la luz en guerra con los hijos de la oscuridad. Para el iluminado, esta luz se deriva de Lucifer, el portador de luz, y como vamos a descubrir, el ángel en el torbellino es la clave para desencadenar este tipo de fuerzas oscuras. En 1992, el ex oficial de inteligencia del M-16 británico, el Dr. John Coleman, escribió un libro sobre el Comité de los 300 en el que afirmaba tener conocimiento interno sobre la manipulación del mundo por una élite Illuminati ocultista. Según Coleman, Moría conquistando el viento es uno de los nombres modernos de los miembros de la sociedad. Coleman declaró: incluidas en tal membresía están las antiguas familias de la nobleza negra europea, el establishment americano oriental liberal, la orden de Skull and Bones, los Illuminati o como se les conoce por el comité, Moría conquistando el viento. En el Comité de los 300, que tiene unos 150 años de historia, tenemos algunos de los intelectos más brillantes reunidos para formar una nueva sociedad absolutamente controlada y completamente totalitaria.
solo que tal objetivo no es nuevo, ya que la mayoría de sus ideas derivan de los clubes de cultos diabólicos. Tal sociedad poderosa se esfuerza hacia un gobierno mundial bastante bien descrito por uno de sus miembros finales, H. G. Wells, en su obra comisionada por el comité que Wells audazmente llama La conspiración abierta, planes para una revolución mundial. El Dr. Coleman llegó a advertir sobre la devoción que los oligarcas ocultistas tienen hacia la implementación de un orden mundial a través de códigos emergentes y leyes por las que todos en el planeta se esclavizarán a los deseos de los cuerpos uniformados de la élite. Para nuestros propósitos, la conexión entre la francmasonería Skull and Bones, de la cual George W. Bush es también un miembro, y el conocimiento de que Moriah conquistando el viento es un título por el cual los iniciados ocultistas se identifican, es notable. Moriah es un término antiguo y su conexión como el viento divino como vehículo de Dios y la guerra angelical es importante en la teoría apocalíptica judía y en la literatura mística, así como para incorporar a los pueblos las mentalidades religiosas y esotéricas por medio de distintas razones. En la superficie, Moriah es la montaña sagrada en la que Abraham casi sacrificó a su hijo Isaac antes de que el ángel de Dios lo llamara desde el cielo deteniéndolo. Moriah es también la ubicación del monte del templo en la Jerusalén original, de acuerdo con algunos estudiosos. La primera piedra en el corazón de la cúpula de la roca, en la Jerusalén moderna, se cree que marca la ubicación exacta del campo de trillar de Araúna, en el monte Moriah, sobre la que el templo de Salomón fue construido. Véase Crónicas 3:01. Además de la importancia de la geografía, el papel que el monte Moriah, en hebreo Mogriyá, elegido por Yahvé, juega en las lecciones acerca de la relación entre Dios y el hombre, el cielo y la tierra y la angeología, es más profundo de lo que la mayoría puede comprender. Las discusiones midrásicas sobre la narración de Abraham y Isaac han sido argumentadas de que la perspectiva se cambia del relato del Génesis en el monte Moriah al cielo, de donde Dios mira y en última instancia señala al ángel para detener el sacrificio de Isaac. El libro de los jubileos se utiliza en este tipo de representaciones. La historia de los jubileos ofrece la cuenta desde el punto de vista del ángel, en la lengua de la primera persona del cielo. Información adicional sobre el ángel que le habló a Abraham está incluido en el Zohar, la Cábala, el Talmud de Babilonia, así como en los textos clásicos por parte de algunos miembros de la cristiandad y el islam, quienes finalmente lo identifican como Metatrón, el más poderoso de todos los ángeles de acuerdo con estas obras no canónicas. Para los iluminados, el tercer libro de Enoch está entre los más importantes de la literatura mística, ofreciendo el génesis del Metatrón, clamando que el mismo Enoch es el que asciende al cielo para ser transformado en Metatrón. Un extracto del tercer libro de Enoch narra: este Enoch, cuya carne se convirtió en llamas, sus venas en fuego, sus pestañas en flashes de relámpagos, sus globos oculares en antorchas encendidas, y que Dios colocó en un trono al lado del trono de la gloria, recibió después de esta transformación celestial el nombre de Metatrón. Metatrón Enoch se convierte en el ángel del torbellino y reina sobre los otros ángeles de viento y de torbellino, incluyendo a Ruiel, Ramiel, Rachiel, etc. Chispas emanan de él, tormentas, torbellinos y truenos completan su forma. Los ángeles lo vistieron con magníficas prendas, incluyendo una corona, y organizaron su trono. Un heraldo celestial proclamó que a partir de entonces su nombre ya no sería Enoch, sino Metatrón, y que todos los ángeles le deben obedecer, en segundo lugar de Dios. Enoch es, pues, una figura fundamental en la masonería, además de ser muy identificado con la magia ritual y la cábala, a través de su asociación con, o más bien su transformación en Metatrón. Escribe Mark Stavish en su libro La masonería, rituales, símbolo e historias de las sociedades secretas. La leyenda extrabíblica relativa a la transformación de Enoch en Metatrón y la conexión del ángel con la prueba de Abraham y de Isaac en el monte Moriah está codificada de varios rituales ocultistas. En algunos casos, los trámites se combinan con elementos de la historia de Moriah con otras mitologías para el expreso propósito de la alineación de los miembros exaltados de la sociedad con las fuerzas detrás de la conquista del viento. Gracias al locutor de radio Alex Jones, el público ha visto uno de esos rituales en película. Hace unos años, Jones y un director de cine británico se infiltraron en la Bohemian Group
30 millas al oeste de Santa Rosa, California, donde grabaron lo que ahora se conoce como la ceremonia de la cremación de las preocupaciones. Lo que Jones captó en cámara es como algo surgido de una película de Stanley Kubrick. Figuras encapuchadas hechas por algunos de los hombres más ricos y poderosos del mundo, con la actuación de los expresidentes de Estados Unidos como George Bush, George H.W. Bush, el vicepresidente Dick Cheney y otros participantes, se reunieron bajo un búho de piedra de 40 metros de altura rodeado de agua. Un niño o efigie apodado Dull Care, preocupación tonta, es entregado por un barquero en un pequeño bote y es colocado en el altar ante el tétrico búho, donde se quema como una ofrenda para el propósito de aliviar mágicamente las preocupaciones espirituales de los elitistas que hacen el sacrificio. Antes de que Jones capturase este ritual sorprendente en cámara, los ciudadanos estadounidenses ni siquiera eran conscientes de que tales ocultistas estuvieran bajo el amparo de la oscuridad. Esta revelación no haría a las personas preguntarse qué otras cuestiones hechiceriles no estarían ocurriendo tras bambalinas. Alex Jones dice en su sitio web: esto es como una película de Hollywood, donde un grupo de jóvenes bajan de una colina y ven a un grupo de personas vistiendo túnicas rojas y negras haciendo un ritual satánico, sacrificando a una pobre alma en un altar sangriento, con la diferencia de que estos son los hombres más ricos y poderosos del mundo. Jones ha escrito entre la similitud del rito de la cremación de la preocupación y el antiguo rito cananita del dios búho Moloch, donde los niños eran sacrificados casi por idénticas razones. Los académicos han debatido si en los sacrificios hechos a Moloch eran quemados vivos o eran degollados en algún otro lugar y su sangre entonces era extraída y llevada al altar para satisfacer la sed del dios. Si es lo primero, se puede hacer una comparación entre Moloch y Cronos, de cuyos brazos había niños que eran quemados vivos dentro de un horno de fuego. Al igual que el ritual de Bohemia, los antiguos Baal, Moloch y Cronos fueron llamados por lo general a aliviar a los que hacen el sacrificio de sus preocupaciones terrenales, y las personas que buscaron la prosperidad material creían que sus vidas podrían mejorar ofreciendo al hijo como un sacrificio a la deidad. 3 años antes de Cristo, el autor griego Cleitarchos dejó inscrito en su obra el tétrico y espeluznante proceso por el cual el sacrificio de infantes a la deidad de Cronos eran hechas para aliviar las preocupaciones. En reverencia a Cronos, los fenicios y especialmente los cartagineses, cuando querían obtener algún gran favor, ofrecían a uno de sus hijos en sacrificio para ser quemado para la deidad, especialmente para tener éxito. Había en medio de ellos una estatua de bronce de Cronos, con sus manos extendidas sobre un brasero de bronce, los labios se contraían y dentro de ellas, las llamas que engullirían al niño. Cuando las llamas llegaban al cuerpo, los labios se contraían y su boca abierta parecía casi estar riendo, hasta que el cuerpo contraído descansaba sobre el inefable brasero. El sacrificio de niños de esta manera estuvo muy en boga en la antigüedad y fue practicado por las familias israelitas con sus niños bajo el reinado del rey Ahab y la reina Jezabel. Un reciente hallazgo arqueológico ilustró qué tan lejos iban todas estas ofrendas y a qué escala, cuando fueron encontrados los restos no enterrados de cerca de 20,000 infantes sacrificados a Moloch y a Baal. Para algunos, el mejor candidato que la deidad de Moloch representaba en la Bohemian Group es el demonio mesopotámico de la tormenta Lilith, cuyas estatuas con cuernos gigantes una vez formaron la mayor competencia en contra de Yahvé. En el folclore hebreo, Lilith es el viento negro de la tormenta, la cual toma la forma de un búho, el cual es adorado todavía en las festividades de Beltane y el día de la primavera, el 1 de mayo. Bueno, aquí también quiero aclarar que el libro que también viene, la Biblia de Lilith, también toma forma de tarántula, ¿no? Dice: y entre otras cosas supervisaba el sacrificio de niños. Ella es una seductora poderosa quien, antes de la creación de Eva, fue la esposa y amante de Adán de acuerdo con el mito. La ceremonia de la cremación de las preocupaciones, dirigida por presidentes de Estados Unidos y otros elitistas para rendirle culto a Lilith o a Moloch en la Bohemian Group, es evidente y especialmente seductora, dado que los metafísicos, entre ellos, creen en la versión bíblica de la prueba de Abraham en Moriah fue satanizada por Moisés en el relato de Génesis, en un intento de ocultar la propia práctica de los sacrificios humanos entre los antiguos hebreos.
Tal vez ellos ven la magia como en la versión corregida de la historia, un recuento herético, donde Isaac se extingue por debajo del alado oscuro que cabalga entre la tempestad, satisfaciendo su hambre de poder y seduciendo a sus adoradores mediante dádivas. Como veremos más adelante en este estudio, los mismos ocultistas esconden la imagen del búho en el signo masónicamente diseñado en el billete del dólar de los Estados Unidos por una muy importante razón. Ya sea si Moloch o Lilith es la deidad representada en los rituales anuales de la Bohemian Group o no, una leyenda más grande que involucra a las apropiadas figuras semióticas, tal como Enoch, Moriah, Metatrón, Shekinah y el Templo de la Montaña en Jerusalén, son capturadas en una representación ocultista más grande que apunta directamente a la doctrina secreta de la élite, con un poder supranacional y su aspiración para un reino final de un nuevo orden mundial del cielo en la tierra, dirigida por el elegido que haya alcanzado la apoteosis, es decir, el estado de Dios. Una narrativa importante es contada desde la leyenda masónica, basada en parte en el Talmud y otras tradiciones, incluyendo la de Josefo, indirectamente en el primer libro de Antigüedades, donde Enoch, aquí considerado padre de la masonería y antes de ser convertido en Metatrón, recibe la visita de su homólogo femenino, la Shekinah de Dios, y es dada una visión del fin del mundo. Debido a su devoción a Dios, Enoch construye 9 bóvedas ocultas bajo la tierra en el monte Moriah. Las bóvedas son perpendiculares, una encima de la otra, en la que se deposita el conocimiento antiguo más importante. En la bóveda más profunda, la novena, es donde se coloca una plancha de oro triangular, la medición de un codo de largo en cada lado y que lleva el nombre secreto e inefable de Dios. Cuando las bóvedas de los conocimientos son completadas, Enoch las cubre con tierra y levanta 2 pilares sobre el único sitio en el que se inscribe la historia, las artes y las ciencias y las doctrinas de la masonería especulativa, según el historiador masónico Mackey, y una en la que coloca la información jeroglífica señalando el preciado tesoro en las bóvedas cercanas. Los pilares fueron casi destruidos en el diluvio universal y las bóvedas se perdieron hasta la construcción del Templo de Salomón. Los escritores francmasones como Christopher Knight y Robert Lomas, en su libro El Segundo Mesías, Templarios, el Manto de Turín y el Gran Secreto de la Masonería, admiten que la leyenda de los pilares de Enoch, así como los pilares del Templo de Salomón, construidos después, son en gran medida un Pecher de los rituales masónicos. El término Pecher es una palabra hebrea descubierta en los manuscritos del Mar Muerto, el cual implica un doble significado, o cifras que tienen que ver con varios textos antiguos. Así, la interpretación superficial de escritos particulares son para las personas comunes de capacidad mental moderada, mientras que las verdades ocultas más profundas estaban ocultas por las personas iniciadas del grado superior. Knight y Lomas conectan esto con la leyenda de Enoch y los ritos masónicos. El 13º grado del rito escocés antiguo y aceptado en la masonería es el arco real de Enoch, o el maestro del 9º arco, y se estableció en el momento de la construcción del Templo de Salomón hace 3000 años. Es en gran medida un Pecher del santo grado del arco real, que es la historia de los caballeros templarios de retirar una pieza clave de las ruinas del templo de Herodes, bajando hacia una bóveda subterránea que contenía un pergamino antiguo. El grado cuenta cómo, en tiempos mucho antes de Moisés y Abraham, la antigua figura de Enoch prevé que el mundo será abrumado por un desastre apocalíptico a través de una inundación o un incendio, y se determina de preservar al menos algunos de los conocimientos entonces conocidos por el hombre, que pueden ser transmitidos a las futuras civilizaciones de los sobrevivientes. Por lo tanto, se graba en los jeroglíficos de los grandes secretos de la ciencia y sobre la base de 2 pilares, uno hecho de ladrillo y otro hecho de piedra. La leyenda masónica continúa contando cómo casi se destruyeron estos pilares, pero las secciones que sobrevivieron al diluvio, uno descubierto por los judíos y el otro por los egipcios, para que la civilización pudiera ser reconstruida a partir de los secretos que habían sido grabados en ellos. Fragmentos de unos de los pilares fueron encontrados por los obreros durante las excavaciones para los cimientos del templo del rey Salomón. Mientras preparaban el sitio en Jerusalén hace 3000 años, fue descubierta la parte superior de una bóveda y uno de los masones bajó a la bóveda donde encontró restos del gran pilar del conocimiento. El próximo grado, el caballero escocés de la perfección,
se encuentra en una habitación que tiene en su centro los fragmentos nuevamente montados del pilar de Enoch, inscritos con jeroglíficos. Se dice que el rey Salomón creó una logia de la perfección para señorear en él a 13 grados más bajos, y sus miembros celebraron su primera reunión secreta en la bóveda sagrada de Enoch, bajo la parte donde se construyó el templo de Salomón. En consecuencia, en el misticismo masónico, Enoch Metatrón no es solo el controlador del viento divino, sino la clave de los secretos de la iluminación. Los rituales en la masonería relacionados con la leyenda de Enoch en Moriah, la preservación de las artes y las ciencias de los depósitos subterráneos y el redescubrimiento de esta obra durante la construcción del templo de Salomón de dos tipos, los basados en bóvedas ocultas de Enoch, incluyendo los dos pilares que representaban el conocimiento secreto de la antigüedad, y los basados en los pilares en el templo de Salomón, que representan el pasadizo que los iniciados deben pasar a través del camino al conocimiento protegido. Los rituales basados en estas leyendas están separados para los grados primitivos y más altos, donde aquellos relacionados con los pilares de Enoch se conservan exclusivamente para los grados más altos y más modernos de la artesanía, mientras que los pilares que se aluden en los grados primitivos son los del templo de Salomón, de acuerdo a los masones Mackey y Singleton. En el libro Moral y Dogma de la Alta Magia, el fallecido soberano gran comendador del rito escocés Albert Pike añade que el nombre de Enoch en hebreo significa iniciar o iniciador, y por lo tanto las columnas de los conocimientos construidos por él y las del templo de Salomón parodiaban el arte y los rituales, incluyendo el grado del arco real de la procesión del masón no iniciado hacia la iluminación. Cuando una persona se une a la orden, pasando entre las columnas gemelas durante su inicio, abrevará de los misterios que le esperan de la masonería, custodia y depositaria de las grandes verdades filosóficas y religiosas desconocidas para el mundo en general y transmitidas de generación en generación por una corriente ininterrumpida de tradición encarnada en símbolos, emblemas y alegorías. El venerable maestro masón Keith Sheriff, en una conferencia disponible en el sitio web de la logia de los 153 habitantes, reconoce que los dos pilares erigidos en el gran templo de Jerusalén, que se reflejan en cada logia, es una representación del templo judío. Cada grado masón inferior es una representación de los trabajadores judíos que construyeron el templo, y cada maestro en la silla es una representación del rey judío. Razones importantes de por qué este es el caso incluyen la creencia en particular de los masones que, en las entrañas de Moriah, donde se construyó el templo y cerca del lugar donde estaba Cristo crucificado, había una bóveda enterrada de Enoch que contenía o contiene los misterios del conocimiento angélico y el nombre inefable de Dios. En críptico, los ocultos y subterráneos ritos de la masonería, el consejo del maestro real y selecto ayuda en realidad a ritualizar este concepto al jugar el descubrimiento de las bóvedas ocultas en el que el nombre oculto de Dios, explicado más adelante, es otorgado. Los ocultistas prefieren mantenerlo oculto porque saber el nombre secreto es tan importante, pero de acuerdo con la antigua magia ritual es porque uno puede capturar, controlar o manipular el poder de los dioses si uno posee su nombre oracular. Esto es una demonización de un inquilino bíblico que transmite que los nombres tienen poder, como los espíritus malignos están echados en nombre de Jesús y Jesús tiene un nombre que está por encima de todos los nombres. Esta verdad va en consonancia con los trabajos de exorcistas alrededor del mundo, quienes tienen que conocer los nombres de los demonios en orden de someterlos y exorcizarlos. Los hebreos, así como con otros pueblos antiguos del Antiguo Testamento, atribuyen gran importancia al nombrar a sus hijos, creyendo que el nombre dará el poder de determinar el resultado de la vida futura del individuo. En el ocultismo, esta creencia se refleja en los mitos de muchas ceremonias mágicas, incluidas las de una de las deidades más importantes de la mitología, Isis, quien fue venerada por los egipcios, los griegos y los romanos como la reina indiscutible de las habilidades mágicas debido a ser la diosa de los 1000 nombres. Sus encantamientos eran tan poderosos que incluso obligó al dios supremo Ra a revelar su nombre más secreto para ella. Ella logró esto conjurando una serpiente mágica que mordió al dios Sol, un reptil cuyo veneno era tan potente que trajo a Ra hasta el punto de la muerte, lo que le obligó a entregar su oculto y poderoso nombre. Cuando Ra sucumbió,
Isis pronunció diferentes palabras secretas que impulsaron y dirigieron el veneno de la serpiente a través de su cuerpo. Después, la diosa victoriosa añadió a Ra el gran alcance y nombre oculto de su archivo de las palabras divinas. Estas palabras mágicas eran consideradas por los egipcios de la mayor importancia para la navegación de las dimensiones físicas y espirituales. Esto se debió a que Isis no solo poseía palabras secretas, sino instruía a sus seguidores en cuanto a cómo, cuándo y con qué tonos vocales iban a ser pronunciadas dichas palabras. Si las palabras adecuadas se pronunciaban correctamente en el momento adecuado del día y con la adecuada ceremonia, tendrían el efecto de alterar la realidad. La manipulación de las leyes de la física y de obligar al ser u objeto al que fueron dirigidos hacia el cumplimiento, incluidas las personas, espíritus y dioses. Curiosamente, los estudiosos masónicos admiten que la leyenda de Hiram Abiff, su original gran maestro y el arquitecto del templo de Salomón, no es más que un recuento de los mitos de Isis y Osiris, un hecho que el lector encontrará significativo después. Debido al valor oculto o sagrado de los numerosos elementos que rodean la historia del templo de Salomón en la literatura mística, ha habido una idea desde hace algún tiempo sobre que los grupos de entre los masones y fraternidades iluminadas tienen la intención de reconstruir y participar en la reconstrucción de un glorioso nuevo templo en Jerusalén, de moda o después de la construida por Salomón. La divulgación de esto en ocasiones ha llegado a los oídos del público. The Illustrated London News del 28 de agosto de 1909 corrió un complemento espectacular en el que se detalla este objetivo. El artículo se titulaba "El plan francmasón para reconstruir el templo de Salomón en Jerusalén". 3 años más tarde, el 22 de septiembre de 1912, The New York Times publicó un bosquejo por los masones para reconstruir el templo, bajo el título "El templo de Salomón, esquemas de los masones y los judíos para la reconstrucción". En 1914, algunos editores comenzaron a agregar detalles sin precedentes, incluyendo un informe del terreno, en el que la ubicación actual de la cúpula de la roca fue comprada en secreto y los planes en fase de diseño para la construcción del tercer y último templo fueron llevados a cabo. Los investigadores desde entonces notaron que una colaboración silenciosa estaba tomando lugar, esperando el momento adecuado, la oportunidad y circunstancias ideales en las que los masones y sus asociados se moverían con prisa en orden de reconstruir un nuevo templo en el que su representante en la tierra reinaría. En adición a esto, algunos ocultistas, incluyendo a los miembros del Monte de la Fe y el Instituto del Templo de Jerusalén, estuvieron ocupados restaurando y construyendo las vestiduras y liturgias secretas que se usarían para servir en el nuevo templo cuando arribase el Mesías. Los estudiosos de las profecías bíblicas reconocen la importancia de estos planes y señalan la venida del Anticristo. Las escrituras del Nuevo y del Viejo Testamento explican que este falso Mesías judío aparecerá entronándose como Dios en el templo de Jerusalén, pero después de ello desafiaría la santidad del lugar colocando un objeto sacrílego en el templo y ordenando hacer sacrificios y otorgar ofrendas. Para que todo esto pueda llevarse a cabo, es necesario que el templo esté reconstruido, por lo que las afirmaciones de los masones y otros grupos interesados en el cumplimiento de esta tarea monumental resultan altamente sospechosas con respecto al desenvolvimiento de los eventos de los tiempos finales. Un obstáculo mayor que surge cuando se discute la reconstrucción del templo en Jerusalén es la existencia hoy en día de los santuarios islámicos conocidos como la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa en el Monte del Templo, un tema que también puede ser resuelto en la profecía bíblica. Una línea de falla cerca de Jerusalén ha sido la causa de media docena de grandes terremotos en los últimos 1000 años y pueden ser ubicados estratégicamente para destruir completamente a los santuarios islámicos en cualquier punto en el tiempo. Zacarías 14:3-4 dice: "Entonces el Señor saldrá y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. En aquel día sus pies se asentarán sobre el monte de los olivos al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos de este a oeste, formando un valle muy grande, con la mitad de la montaña al norte y la otra mitad al sur". Dicho evento catastrófico narrado en Zacarías podría acabar con el compuesto musulmán
y proporcionar un catalizador para reconstruir el Templo de Salomón. Reportes en los últimos años y evidencias científicas y geológicas han advertido que los edificios de esta área podrían ser severamente dañados si es que no son demolidos en su totalidad debido a un terremoto. The Associated Press, en lo que sonaba particularmente profético en este sentido, informó: la mayoría de esta zona está en riesgo. La ciudad vieja y las 11 hectáreas de viviendas en la plaza donde se elevan dos grandes mezquitas, incluyendo la cúpula de oro coronadas de la roca, están en riesgo. El sitio es conocido por los musulmanes como el complejo de la mezquita de Al-Aqsa y por los judíos como el Templo del Monte, una vez el hogar de los templos bíblicos. Es muy posible que un evento como un terremoto no sería necesario para llevar a cabo el sueño de un nuevo templo en Jerusalén. El Oriente Medio es un polvorín y la guerra con sus misiles y bombas podrían destruir los santuarios islámicos en una sola hora. Algunos afirman que las estructuras musulmanas incluso se podrían apuntar intencionalmente durante un conflicto como una forma de facilitar la construcción de un nuevo templo. Entre esos escritores e investigadores existe una teoría de que el nuevo templo será un templo masónico de todos los credos, construido en el mismo lugar desde donde los restos de las estructuras musulmanas se borrarán después de la calamidad, y luego un nuevo Mesías pasará por los nuevos pilares masónicos de oro del nuevo templo, anunciando al mundo que el Salvador universal de la humanidad ha llegado. En la entrada anterior, la Akedah o historia de la unión de Isaac en Moriah resulta esclarecedor cuando se ve la importancia distorsionada en donde la historia se mantiene para los ocultistas y sus planes. Una lección igualmente importante de la narrativa de Moriah relacionada con fenómenos antes y después del 9/11 incluye cómo ángeles influenciadores, tanto buenos como malos, pueden ser desatados o atados a los países sobre la base de las decisiones tomadas y permitidas por parte de los líderes nacionales consolidados. En el ejemplo de Moriah, la obediencia de Abraham no solo dio lugar a que un ángel permaneciera en el sacrificio de Isaac, sino que según el Génesis Rabba del periodo clásico del judaísmo de Abraham, la colección de homilias rabínicas sobre el libro de presentación de Génesis afectó directamente los príncipes de los gentiles angelicales también. Del Génesis Rabá 56.5 leemos: aquí Dios recompensa inmediatamente a Israel cuando Abraham se une a Isaac en el altar mediante el sometimiento de los príncipes de los gentiles, los ángeles, que sirvieron como tutores a los paganos de las naciones, los que los hace serviles a Israel. Pero estos grilletes solo durarán mientras Israel mantenga su parte del pacto con Dios. Cuando Israel falle en dicho pacto, Dios desatará a los ángeles de las naciones paganas para que tomen su venganza contra Israel. En vista de la historia reciente y del apoyo bíblico dado a la idea de que las fuerzas sobrenaturales puedan ser desatadas o unidas por encima de las naciones, en respuesta a la conducta del gobierno, con respecto a los discursos, símbolos, rituales y gestos, observamos con especial interés que la historia identifica cómo es que el espíritu que gobierna el territorio de la administración Bush se unió a Estados Unidos en el conflicto con Arimán, el más poderoso de todos los ángeles oscuros. Arimán es mencionado indirectamente como el príncipe sobre Irak-Babilonia, en el 10º capítulo de Daniel, donde el profeta había estado ayunando y orando durante 21 días, esperando que el Dios de Israel le concediera una revelación sobre el futuro de Israel. En el 21º día de su ayuno, el ángel Gabriel aparece y le informa a Daniel: desde el primer día diste tu corazón y te humillaste en la presencia de tu Dios. Fueron escuchadas tus palabras, y yo he venido como resultado de dichas palabras. Daniel 10:12. Si un ángel había sido enviado desde el cielo desde el primer día, ¿por qué tomó 21 días antes de su llegada?, le preguntó Daniel al ángel. Gabriel dio la respuesta explicando que un ser sobrenatural, un príncipe persa, se opuso a él por el espacio de 21 días. No fue hasta que el arcángel Miguel, quien llegó para auxiliarlo en este conflicto, que Gabriel pudo ser libre para continuar su viaje. Daniel 10:13. En la teología persa, el espíritu que se opuso a Gabriel se identifica como Arimán, enemigo de Ahura Mazda. De acuerdo con el zoroastrismo, él es un poderoso y autoexistente espíritu malévolo, de quien la guerra y todos los demás males tienen su origen, y es el jefe de los cacodemonios o ángeles caídos expulsados del cielo por sus pecados. Él es pues el príncipe espíritu
del mal. La Biblia lo identifica específicamente como el príncipe del reino de Persia, Irak, Irán, la misma área que George W. Bush, al igual que su padre antes que él, vio como parte integral para el lanzamiento de un nuevo orden mundial. En este sentido, los Bush estaban cumpliendo la profecía, como el principio de Babilonia era la Torre de Babel, donde en el nivel macro se inició la estrategia de Satanás para formular un sistema único mundial. A partir de entonces, Babilonia es vista como el equivalente a un sistema mundial satánico en enemistad con Dios y el reino espiritual contra el que Dios va a hacer la batalla final. Los Bush son hombres cultos y miembros de más de una orden esotérica, lo que implica que pueden haber sabido exactamente lo que estaban haciendo y por qué. Teniendo en cuenta la doctrina generalizada entre las diferentes órdenes religiosas con respecto a esta relación de causa entre atar y desatar de sobrenaturalismo geopolítico, surge una pregunta. Durante la invasión estadounidense de Irak, ya sea por parte de la administración Bush o por parte de una élite del poder multinacional operando detrás de las maquinaciones políticas de los Estados Unidos, ellos estaban tratando de atar o someter en o por encima de Babilonia a través de desatar al ángel en el torbellino. En otras palabras, se hizo un esfuerzo intencional para limitar mágicamente la interferencia de Arimán, convocando el poder de Metatrón y de la Chequiná. El lenguaje místico utilizado por los funcionarios de este periodo de tiempo invocó a las fuerzas apropiadas relativas a estas entidades, incluyendo al ángel en el torbellino, la madre de todas las bombas Moab, e incluso el título por el cual el plan de batalla de EU se puso en marcha, Shekinah, pronunciado Shock and Wave. El lenguaje aquí se conecta además a los rituales masónicos y estudios midrásicos concerniente al evento de Moriah en Génesis 22:04, que dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar desde lejos. Él, como Abraham, fue capaz de vislumbrar una gran distancia para reconocer el lugar exacto donde iba a sacrificar a Isaac en Moriah. No es contestado en la Biblia. La apertura a la interpretación del Midrash relata que Abraham vio a la Chequiná por encima de la montaña en la forma de una columna de fuego apuntándole al lugar del sacrificio. Escritos judíos anecdóticos utilizan esta interpretación recordando los pilares en forma de nube de día y en forma de fuego por la noche que condujo a los israelitas a través del desierto. Escritores masones también incorporaron este simbolismo en su misticismo, que implica tanto a los pilares de Enoch, los pilares de Salomón y los de las logias masónicas. Al final, la probabilidad matemática de que los discursos, gestos, símbolos, emblemas y alegorías conectadas de este modo al 11:9 sean mera coincidencia es astronómica. Incluso los escépticos más reacios se tornaron en la consideración de que una mano oculta ha estado moldeando y trabajando así hace más de 200 años y hasta este siglo en el diseño de los símbolos y emblemas asociados a las ciudades, edificios, monumentos, números de Estados Unidos y los sellos oficiales que han jugado un papel antes, en y después de la tragedia del 9/11. Autores tales como David Flynn, autor del bestseller El templo en el centro del tiempo, me escribió para decir: los números ocultistas combinados, lugares, personas y el tiempo implicado en el ataque terrorista es tan consistente con las metas de las organizaciones del misterio que va más allá de la manufactura de simples agentes humanos. El investigador David Bay, director del ministerio La Espada, está de acuerdo en que la interpretación de los acontecimientos que rodean al 11/9 como un catalizador para la última etapa de la instauración de la nueva Atlántida masónica baconiana. Bay señala que incluso el diseño de las calles en el centro del gobierno en Washington D.C. ha sido hábilmente diseñado de tal manera que ciertos símbolos luciféricos se representan por las calles, callejones, placitas y rotondas, que demuestran que el continente americano se establecerá como la nueva Atlántida y su destino será el de asumir el liderazgo global de la unidad para el nuevo orden mundial. Desde el principio, los Estados Unidos de América fueron elegidos para dirigir el mundo en este reino del anticristo, y Washington D.C. iba a ser su capital. Que el sueño masónico de Sir Francis Bacon de la Nueva Atlántida iniciase su etapa final en los Estados Unidos después del 9/11 es intrigante. La Atlántida antediluviana, la cual es usada como metáfora de Bacon, fue mencionada por Platón en sus diálogos de Timeo y Critias, situadas más allá de las columnas de Hércules, en el estrecho de Gibraltar.
En un dibujo en la portada de su Magna Instauratio, Gran Instauración, Bacon representa las columnas de Hércules utilizando los pilares griegos clásicos con un barco que navega a través de ellos para conceptualizar el movimiento más allá de las limitaciones de la erudición existente en el área de conocimiento científico y anómalo ilimitado, representado en su utopía Rosacruz sobre la Nueva Atlántida. Bacon, al igual que otros pensadores medievales, incluyendo a Descartes y a John Dee, estaban tan interesados por las ciencias ocultas y místicas, la práctica de la alquimia y tradiciones y prácticas de un interés duradero en la filosofía y los rituales de las sociedades secretas, especialmente en lo que a cifras involucra en los símbolos y en la comunicación críptica. Bacon empleó la geometría, las matemáticas y el lenguaje poético como herramientas para ocultar en sitio llano arquetipos que sólo los metafísicos serían capaces de descifrar, con el fin de encontrar lo que él seductoramente había escondido. La historia conecta estas obras de Bacon a los masones y rosacruces, algunos de los cuales creen que él era un maestro ascendido de la sabiduría, un Mahatma reencarnado espiritualmente que había venido a otorgar el conocimiento oculto. En particular, el reiterado uso por parte de Bacon de los pilares y específicamente de las columnas de Hércules avanzó la popularidad de portales figurativos, más allá de los cuales esperan el tesoro del conocimiento perdido y del poder paranormal. Las metáforas vinculadas con tal misticismo de los pilares también condujeron a la combinación de no dos, sino tres pares de columnas, conocidas como los tres grandes pilares de la masonería en la actualidad. La importancia de estos tres conjuntos de pilares es comentado por David Stevenson en el libro de la Universidad de Cambridge, Los orígenes de la masonería. Suponiendo que los pilares fueran como en la práctica masónica lo fueron más adelante, los que flanquearán la entrada de la logia, el masón sería visto pasando entre el portal y simultáneamente estaría entrando a un lugar santo, el templo. La adquisición de conocimientos o secretos perdidos, como lo fueron también los pilares de Enoch del conocimiento, y el aventurarse de lo conocido a lo desconocido en busca de nuevos mundos, como lo fueron también las columnas de Hércules. Esto hubiera sido una gran satisfacción en una época en la que se creía que cuanto más complejo era un símbolo, más poderoso y valuable era. Simbólicamente, las Torres Gemelas de Nueva York, como pilares, hacen eco del arquetipo masónico donde los pilares de Hércules, Enoch y Salomón representaban pasadizos más allá de los cuales uno podía viajar para reclamar lo que los masones creen como la Atlántida perdida, un tiempo conocido para los griegos como la Edad Perdida de Osiris y por los egipcios como Sep-Tepi. De acuerdo con esto, si los líderes antes del 9-11 de poderes realmente oscuros y luciferinos determinaron que el ascenso de la nueva Atlántida había llegado, la tradición mágica ocultista sugiere que ellos quizá hayan impulsado un evento mediante un mega ritual de ofrendas humanas lo suficientemente poderoso en orden de que pudiesen mover su imperio invisible más allá de los pilares masónicos y simbólicos de Nueva York, los cuales representan la industria americana y las instituciones financieras por medio de provocar cambios globales acompañados con el simbolismo apropiado en el contexto de una transformación alquímica ultranacional. Esto no solamente hubiera facilitado la llamada universal del orden a partir del caos, sino también para 1. Incrustar imágenes sutiles en las mentes de los ciudadanos no iniciados para el propósito de crear memes contagiosos, las ideas autorreplicantes de transmisión de mente a mente a través de los fenómenos imitables, como el habla, símbolos, ritos y gestos, en apoyo de la guerra contra el terror y la tolerancia de la disminución de las libertades nacionales. 2. Comunicar a los iniciados de todo el mundo que la fecha oracular de la culminación de su nueva Atlántida había llegado. Si lo que ocurrió en el 9-11 fue por lo tanto la intención de señalar estos objetivos, necesariamente iría acompañado del adecuado simbolismo redundante que comunicara a los miembros de la orden que la nueva Atlántida, el movimiento más allá de las columnas, en este caso las Torres Gemelas en Nueva York y lo que ellos representan, estaba ocurriendo. Y 3. Independientemente de lo fantástico que parezca, un examen minucioso de los acontecimientos que sucedieron en y después del 9-11 afirma lo que los especialistas lingüísticos y semióticos que consulté llamaron evidencia persuasiva de una conspiración abierta,
o como se afirmó rotundamente, una firma oculta innegable vinculada al 9-11. Algunos señalaron como el número 11, un número conocido como el último momento o la última oportunidad de detener una emergencia, se convierte en repetidas ocasiones como un marcador atado al 9-11. El número de teléfono llamado durante las emergencias 911 igualmente coincide con la fecha en que las Torres Gemelas fueron atacadas. Pero en la numerología ocultista, el número 11 significa mucho más que esto. Es el primer número maestro y representa una visión oscura. Cuando se duplica a 22, la visión se combina con la acción. Cuando se triplica a 33, es la señal de la acción más alta y la más importante en la masonería, que significa que la visión y la acción se han combinado para producir logros en el mundo. Es por tanto una mera coincidencia que exactamente 11 años posteriormente, en la fecha en que George H.W. Bush diese su discurso de un nuevo orden mundial, fuesen atacadas las torres. Consideremos también que el vuelo 11 fue el primero que golpeó las Torres Gemelas y en dicho vuelo había 11 miembros de la tripulación. El vuelo 11 también tenía 92 pasajeros. 9 más 2 es igual a 11. La fecha del ataque 9-11 es igual al número 11 de este modo. 9 más 1 más 1 es igual a 11. 11 de septiembre es el día 254 del año y 2 más 5 más 4 es igual a 11. Después del 11 de septiembre hay 111 días restantes en el año. Nueva York fue el estado número 11 añadido a la Unión. La ciudad de Nueva York tiene 11 letras. Afganistán, la primera nación que los Estados Unidos atacaron después del 9-11, tiene 11 letras. George W. Bush tiene 11 letras. El Pentágono, también atacado en el 9-11, tiene 11 letras. El vuelo 77, un número maestro gemelo adicional, golpeó al Pentágono, el cual se encuentra en el meridiano 77, y la primera piedra para el Pentágono fue colocada en 1941, el 11 de septiembre, en una ceremonia masónica. Si bien existen numerosas referencias adicionales al número 11 en relación con los acontecimientos del 9-11, otras fechas importantes, igualmente marcadas por el número 11, también cambiaron el curso de la historia. Por ejemplo, el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918 se produjo el día 11 del mes 11 en exactamente 11 horas, cuando el acuerdo de armisticio con Alemania entró en vigor. Otro ejemplo es el asesinato de John F. Kennedy en la plaza masónica Dealey en el mes 11, el día 22 y en el paralelo 33. Tomen nota de la ecuación de la numerología ocultista de nuevo, 11, 22, 33, para la visión, acción y logro. Más importante aún, la Biblia relaciona el número 11 con la llegada del anticristo en el libro de Daniel. Al referirse a la bestia con 10 cuernos, el Imperio Romano, el profeta, cuando estaba considerando la posibilidad de estos cuernos, dijo: salía entre ellos otro cuerno pequeño. Daniel 7:08. Según los estudiosos, este 11º cuerno es el anticristo, que toma su energía de un imperio romano y del nuevo orden mundial revivido, el cual algunos creen que fue puesto en marcha mediante estos ataques. Por último, en la mística judía y la numerología esotérica, el número 11 es considerado la esencia de todo lo que es pecaminoso, dañino e imperfecto. Amigos, hasta aquí vamos a dejar el libro porque todavía falta mucha información y creo que ya se alargó. Este es el libro de Thomas Horn, de El ascenso de Apolión 2012. Lo que sigue es impresionante y lo que leímos pues no era el objetivo porque todavía falta la parte de Barack Obama y lo que sigue a través del tablero en la política norteamericana, pero creo que se hacen una idea de las fuerzas ocultistas que están detrás de esta cuestión satánica, operando lo que se conoce como el gobierno en la sombra. Amigos, me despido. Recuerden que estamos en Patreon. Desde $1 al mes pueden acceder al contenido extra y ayudarnos ahí para continuar con este tipo de obras. De hecho, este libro está completamente traducido en Patreon y editado. Y bueno, sin más, le agradezco a los patrocinadores y a las personas que siguen al portal Fritz Springmeier en español. Que pasen una excelente tarde.